Bien, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo les va? Niños, no los escucho. ¿Prendió el micrófono? Sí. Buenos días, economista, ¿cómo está? Ahí sí. A ver, niños, cuéntenme. Arrancaríamos primero, hoy es el tema libre y arrancamos con la lista primero, ¿no? Este es el tema libre. Déjame prender aquí, ahí está. A ver, vamos con la lista. Alvarado, Alvarado, Andino, arroba, Arroba presente. Vaque, Buenos días, presente. Vaquerizo, Buenos días, presente. Bernal, Buenos días, presente. Bravo, Buenos días, presente. Briones, Presente. Burgos, Buenos días, presente. Carabalí, Buenos días, presente. Carriel, Buenos días, presente. Castillo, Buenos días, presente. Castillo Camila, Buenos días, presente. Castro, Buenos días, presente. Ceballos, Presente, buenos Chica, Presente, buenos días. Chiquito, Buenos días, presente. Criollo, Buenos días, presente. García, García Gabriela, García Brian, Buenos días, presente. Gavilanes, Buenos días, presente. Gómez, Buenos días, presente. León, León Gustavo, León Eric, Buenos días, presente. López Freddy, Buenos días, presente. Mariscal Briones, Mariscal Briones, Mariscal Briones, Martillo, Buenos días, presente. Martillo Andy, Presente, buenos días. Martínez Andy, ya está, ¿no? Presente. A ver, Ortiz, Ortiz, Pachay, Presente, Pachay. Pachay Milady, Buenos días, presente. Pizarro, Pizarro, Ponce, Presente. Ramírez, Ramírez, Río Frío, Presente, Río ingeniero Frío, Ramírez. Rivera, Rivera, Río Frío no dijo presente, creo, ¿no? Río Frío, Rivera Zuli, Rivera Manuel, Presente. Rivera Manuel, Ruiz, Presente. Sánchez, Presente. Torres, Presente. Torres Kevin, Buenos días, presente.
Tutibén, Buenos días, presente. Yubi, Presente. listo. Ingeniero, Segundo, ingeniero, Alvarado, ¿podría poner León Burgos? Alvarado, León Burgos. Andino, García, Gabriela, León Burgos, León Burgos presente. Mariscal Vinicio, Ortiz, Presente, Ortiz. Pizarro, Michael, Río Frío, Kenneth, Rivera, Presente, profe. listo, ya están todos. Bien, secretaria, ¿por dónde anda? Tengo un chat. Dígame. Rivera presente, tengo el micrófono, a ver, Rivera. Un ratito, secretario. Río Frío. Sí lo puse Rivera. Ahí entró Andino. Bien, secretaria, ¿qué tema tenemos por hoy día? ¿Cuál de todos los temas le puse? Porque o puse todos los temas. Bueno, Nos puso los dos últimos temas que era sobre la guerra de Ucrania y la historia de... historia. Guerra de Ucrania y la historia, ¿no? Esa es. Confirme. Listo, vamos entonces a arrancar con los grupos. ¿Algún grupo voluntario? ¿No? Bien, pues vamos en orden. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Envíen las diapositivas, por favor. Vamos rapidito. Grupo 1, 2, 3, El 4. proyecto, ingeniero. ¿Perdón? Porque nosotros tenemos que... Buenos días, somos el grupo 1 y le vamos a hablar sobre la crisis entre Ucrania y Rusia y su evolución histórica. Reus de Kiev. Para dar sentido a la crisis actual debemos comprender la historia de la relación entre los dos países que se remonta al menos al siglo VI, señala el profesor Serhiy Yekelchik, experto en historia de Ucrania y relaciones ruso-ucranianas. Un grupo de escandinavos que hacían llamar Rus estableció el control sobre las comunidades esclavas orientales en lo que ahora es el noreste de Rusia. Luego se trasladó al río de abajo por el río de Dnieper para hacer de la ciudad de Kiev en lo que ahora es Ucrania y su capital. El corazón del estado de Rus era en la actual Ucrania central. Moscú se estableció en el siglo XII, en el que entonces era una extensa frontera nororiental. En ese entonces hablaban una gran cantidad de dialectos esclavos orientales, a partir de los cuales eventualmente se desarrollarían
los idiomas ucraniano, bielorruso y ruso. La débil Federación de Rus fue fácilmente conquistada por el Imperio Mongol, pero Rusia y Ucrania todavía se disputan el glorioso legado de Rus medieval. Holodomor, la gran hambruna de Stalin. Los años siguientes estuvieron marcados por la rusificación del territorio y la persecución de cualquier atisbo de nacionalidad ucraniano. Bajo el mando de Stalin, se sufrió una gran hambruna, el conocido como Holodomor. Se estima que solo en Ucrania hubieron millones de personas. Tras la caída de la Unión Soviética, se descubrieron fuertes indicios de que estas hambrunas fueron provocadas. La Segunda Guerra Mundial trajo la Operación Barbarroja en 1941 y la invasión de la Alemania nazi. Prácticamente todo el territorio ucraniano quedó bajo el control alemán por casi 2 años, incluida Kiev, que soportó dos batallas y asedios. Una en 1941, que propició la entrada alemana, y otra en 1943, con la reconquista soviética. Durante el inicio de la contienda, hubo significativos apoyos ucranianos al invasor alemán, aunque con el tiempo la hostilidad nazi hizo que esta simpatía decayera. En el conflicto fallecieron miles de ucranianos y la nación quedó prácticamente devastada. La incorporación de Crimea a la República Socialista Soviética de Ucrania. El final de la guerra trajo ganancias territoriales. La región histórica de Galicia, que habría pertenecido a Polonia tras la Primera Guerra Mundial, pasó a manos soviéticas en Ucrania. Además, tras la muerte de Stalin, llegó al poder Nikita Khrushchev, que permitió la anexión de Crimea a Ucrania en 1956. El territorio tenía una mayoría rusa, pero el movimiento fue considerado como simbólico, porque el poder central seguía residiendo en Moscú. Sin embargo, esta acción traería consecuencias en el futuro. El poder soviético continuaría por unas décadas más, pero comenzó a languidecer tras el 26 de abril de 1986, cuando explotó uno de los reactores de la central nuclear de Chernobyl. El desastre contaminó miles de kilómetros cuadrados con niveles de radiación extremadamente altos y golpeó seriamente a la reputación de la URSS. Final de la URSS e independencia. El 24 de agosto de 1991, el Parlamento ucraniano declaró la independencia, posteriormente ratificada el 1 de diciembre de 1991, por medio de un referendo. Este paso, junto con la posterior firma del Tratado de Belaveza, certificaron el final de la URSS y el reconocimiento como Estado independiente de Ucrania. Su primer presidente, Leonid Kravchuk, aunque desde 1994 y hasta el 2005, el hombre fuerte en Kiev fue Leonid Kuchma, un político ligado a Moscú que gozaba de gran apoyo en el este y sur del país. En 2005 llegó al poder Víctor Yushchenko, el primer presidente alejado de Kremlin tras ganar a Víctor Yanukovych. La opción oficialista favorita, la victoria, se dio tras un balotaje que se tuvo que repetir por indicios de fraude. Pero Yanukovych volvió a llevar Ucrania a la esfera más próxima a Moscú. Sin embargo, nunca pudo terminar su mandato. Entre noviembre de 2013 y febrero de 2014, miles de ucranianos contrarios al presidente se tomaron las calles y lo derrocaron. Fue el conocido como Euromaidán. El pretexto de la protesta fue la suspensión de acuerdos comerciales con la Unión Europea. Detrás de las manifestaciones estuvieron grupos europeístas y contrarios a Moscú, aunque también actores políticos de la extrema derecha ucraniana.
Inicio del conflicto e invasión rusa. La caída de Yanukovych solo fue el inicio de la crisis, ya que Crimea, una región de mayoría rusa, aprobó un referendo para unirse a Rusia en marzo de 2014, que no fue reconocido. Sin embargo, su anexión se efectuó pese a las protestas de la comunidad internacional. Y en junio, las regiones de Donetsk y Lugansk votaron en 2 referendos convertirse en repúblicas populares independientes. La razón fue la misma: la mayoría de su población es rusa. Esto último desató un conflicto armado entre prorrusos y el poder central. Ya en manos del expresidente Petro Poroshenko, que hasta la fecha ha dejado más de 14.000 muertos y que no se ha detenido en más de 8 años, a pesar de la firma de los acuerdos de Minsk en 2015. Es en este contexto en que se produjo la invasión de Vladimir Putin a Ucrania, con la excusa de que se estaba cometiendo un genocidio contra las poblaciones de Donetsk y Lugansk. El presidente ruso reconoció sus independencias e intervino en Ucrania, pero su ofensiva militar no se circunscribió a estas regiones, sino que atacó a toda Ucrania. Como ya se había dicho, esto comenzó cuando en 1991 se disuelve la Unión Soviética y sus territorios se convierten en repúblicas independientes. Una posición reforzada de Ucrania con la OTAN implica la pérdida directa de la influencia de Rusia sobre este país. También ocurre al contrario. Un triunfo para Rusia es una pequeña derrota para la Unión Europea. La OTAN, mientras tanto, no ha acogido a Ucrania para ser uno de los aliados, algo a lo que el país aspira y que desde Moscú no se ve con buenos ojos. En 2014, esta rivalidad va un paso más allá con las protestas en las calles de Kiev de miles de ucranianos pre-europeos en contra del presidente Víktor Yanukovych, más afín a las ideas de Kremlin. Unos enfrentamientos que acabaron con la huida de Yanukovych. En este momento, Vladimir Putin aprovechó para invadir Crimea, en el sur de Ucrania, una zona estratégica pues es la salida de Rusia al Mar Negro. Perdido tras la Segunda Guerra Mundial, el objetivo siempre fue recuperarlo. Esta invasión ha generado, desde entonces, protestas y sanciones económicas contra Rusia, además de peticiones para devolver dicho territorio. Putin asegura que nunca lo hará. Como se ha mencionado anteriormente, también entra en la ecuación la zona de Donbass, Lugansk y Donetsk, 2 puntos calientes a los que Putin apunta ahora el foco con esta declaración de reconocimiento de su independencia de Ucrania. Bien, sigamos con el grupo 2. Grupo 2, por favor. Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros le vamos a hablar somos el grupo 2 y le vamos a hablar sobre el conflicto ruso-ucraniano. Rusia, como ya sabemos, es la nación más grande del mundo. Prácticamente ocupa 2 continentes. Su territorio se extiende desde el centro de Europa hasta el extremo de Asia. Durante buena parte del siglo XX, Rusia existió dentro de un estado aún más grande que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o URSS. Ese estado nació cuando después de la revolución de 1917 el imperio de zares de Rusia se deshizo y un número importante de países surgieron de las cenizas, como lo son Polonia, Estonia, Letonia o Lituania, pero también otros como Ucrania y Georgia,
y por supuesto la República de Rusia. Rusia se convirtió en el primer estado socialista del mundo. Estaba dirigida por los bolcheviques, un partido antiliberal y antidemocrático. Los bolcheviques querían crear una sociedad igualitaria, pero para ello suprimieron las libertades ciudadanas, los derechos civiles, destruyendo así la primera democracia parlamentaria que se había creado en el país. Cuando Rusia bolchevique se consolidó, comenzaron a atacar los países que lo rodeaban. Uno de ellos fue Ucrania, un territorio muy amplio del cual una parte quedó a manos de Polonia. A continuación, mi compañero. La historia de Ucrania. En la Edad Media había existido un primer estado ucraniano, la Rus de Kiev, que también se consideraba el inicio de Rusia. Cuando, en el siglo XVIII, Rusia se convirtió en un imperio, casi toda Ucrania quedó en sus manos. La cultura y el idioma ucraniano fueron menospreciados y perseguidos durante muchos años. A la lengua ucraniana se la considera mero dialecto de la rusa. La cultura propia se veía como campesina, pobre, poco sofisticada. Las élites culturales ucranianas lucharon por una autonomía en el imperio, y cuando este se hundió tras la revolución, intentaron crear un estado independiente. La reconquista del país por los bolcheviques tuvo primero una cara amable. Se permitió el florecimiento de la cultura y la lengua, pero luego la política se hizo muy restrictiva. Las políticas de los bolcheviques llevaron al país a una gran hambruna, llamada Holodomor, en la que murieron millones de ucranianos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis invadieron la URSS y provocaron una enorme destrucción en Ucrania, asesinando a millones de personas, incluyendo casi toda la población judía. Ucrania fue uno de los escenarios del Holocausto. Una parte de los ucranianos colaboró con los nazis para lograr su independencia, cometiendo muchos crímenes. Otra parte luchó contra los invasores nazis y consiguió expulsarlos del país junto con el ejército de la URSS. Con el tiempo, Ucrania dentro de la URSS se recuperó y llegó a ser uno de los territorios más importantes de la Unión. Tenía una gran industria y era considerada como el granero del país. Producía una gran cantidad de trigo y pan. Cuando, en 1991, tras muchas tensiones, la URSS se disolvió. Los países que la componían se hicieron independientes y Ucrania también votó en un referéndum masivo a favor de su consolidación como Estado propio. A continuación, mi compañero. El siglo XXI. El camino para la paz y la prosperidad estaba aún lejos. Ucrania es un país muy grande, donde casi la mitad de la población tiene como lenguaje materna el ruso y se sienten vinculados a Rusia. Había mucha indecisión acerca del camino que tenía que tomar Ucrania, ir hacia la Unión Europea y socializarse o mantener bajo la influencia de Rusia. Muchos ucranianos pensaban que era posible tener ambas cosas. Soldados rusos sin identificación en la Perevalne, Crimea, a marzo de 2014. Aprovechando una crisis política en Ucrania de 2014, con manifestaciones y violencias callejeras, Vladimir Putin ordenó a sus tropas invadir de forma anónima, sin uniforme, la península de Crimea, que formaba parte de la Ucrania. También impulsó levantamientos de dos provincias fronterizas con Rusia, Donetsk y Lugansk, que convirtieron esas partes del país en una zona de guerra durante muchos años. De intentos de acuerdo de la ciudad bielorrusa de Minsk no sirvieron de mucho. Durante años, la tensión entre los dos países fue creciendo. Rusia acusó al gobierno ucraniano de ser ilegal y de apoyarse en la ultraderecha. Hay que recordar que paradójicamente es Putin quien se ha convertido en un modelo para la ultraderecha en Europa y el mundo.
Con el tiempo, Rusia incrementó la presión y llevó a sus ejércitos a la frontera con Ucrania hasta el 24 de febrero, cuando se ha decidido a lanzar sus tropas desde diversos puntos en la frontera. Bombardearon ciudades, aeropuertos y vías de comunicación. Vladimir Putin ordenó el jueves 24 de febrero atacar la región de Donbass. El presidente ruso defendió en el mensaje con el que abría las hostilidades contra Ucrania que los enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y rusas son inevitables y solo una cuestión de tiempo. La expansión de la OTAN y el desarrollo militar del territorio de Ucrania por parte de la alianza es inaceptable para Rusia, justificó entonces el jefe de Kremlin. Las tropas rusas han atacado desde ese día varias regiones del país, incluida la capital de Kiev, en un conflicto bélico de final incierto. Los recientes movimientos despiertan el fantasma de la Guerra Fría. El trasfondo de esta crisis es la negativa rusa de aceptar el acercamiento de la OTAN y de la Unión Europea a la antigua República Soviética, a la que Moscú considera parte de su identidad y de su espacio de influencia, y cuyo control juzga vital para su seguridad. Putin cree que ambos países conforman un solo pueblo. Gracias por la atención. Siguiente grupo, por favor. Siguiente grupo, secretaria, ¿qué grupo tocaría? Creo que 3, ¿no? Listo. Le toca al grupo 3. Luego el 4 y creo que alcanzamos todos los grupos. Chévere. Dele. Buenas tardes con todos, somos el grupo 3. El tema es evolución entre Rusia y Ucrania y la crisis entre Rusia y Ucrania. Evolución histórica entre Rusia y Ucrania. A primera hora del 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin anunció el envío de tropas rusas a las regiones de Donetsk y Lugansk, en Ucrania. Esta decisión se tomó 2 días después de que la Federación Rusa reconociera oficialmente como estados independientes a estas repúblicas, autoproclamadas en 2014. Mientras que los medios occidentales y ucranianos hacen hincapié en la posibilidad de que estalle la Tercera Guerra Mundial y predicen una catástrofe humanitaria para comprender mejor las razones subyacentes a estos trágicos acontecimientos. Debemos volver a la historia, a las relaciones entre ambos países. Kiev, la madre de las ciudades rusas. Para los esclavos orientales, que constan de varias ramas, Kiev se asocia históricamente con la imagen de la madre Rusia. Esta expresión se menciona por primera vez en la crónica eslava, recopilada supuestamente en 1113 por Néstor, un monje de Kiev. A este respecto, es importante mencionar que esta capital se percibe tradicionalmente en la cultura rusa como una especie de centro espiritual. El príncipe Vladimiro, quien en el año 989 eligió la rama ortodoxa del cristianismo, se tomó la histórica decisión de bautizar a sus súbditos, que eran también de Kiev. La ciudad continuó siendo el centro de las tierras rusas hasta el siglo XII, cuando comenzó a dividirse en varios estados independientes. La incorporación a Rusia. A principios del siglo XVII, la población ortodoxa de Ucrania, entonces Hermanato Cosaco, actualmente el centro de Ucrania, sufría una opresión continua por parte de la Commonwealth católica polaco-lituana.
y la Turquía musulmana. Bogdan Khmelnytsky intentó establecer alianzas con varios gobiernos europeos, pero se dio cuenta de que la única salida era formar parte del Estado ruso. La firma del acuerdo de 1654, el Tratado de Perezhevlai, fue iniciativa de la parte ucraniana. El Tratado de Perezhevlai tiene como objeto el establecimiento de un tratado entre Ucrania y Rusia en el margen izquierdo del río Dnieper, bajo Zarato ruso y el estallido de la guerra ruso-polaca de 1654 a 1667. Obviamente la incorporación a Rusia trajo una considerable influencia cultural. El idioma ruso se extendió y Moscú y posteriormente San Petersburgo se convirtieron en centros de atracción para muchos ucranianos. No es coincidencia que varios escritores ucranianos de fama mundial vieran parte de su vida en Rusia y escribieran en esa lengua de ese país. La Unión Soviética. Ucrania pasó a formar parte del joven Estado prácticamente desde el principio y fue uno de los fundadores de la Unión Soviética. Durante la época soviética, Ucrania adquirió la configuración geográfica actual. En 1954, Nikita Khrushchev, entonces primer secretario del Partido Comunista de la URSS, transfirió la península de Crimea de la Federación Rusa a la RSS de Ucrania a través de un decreto especial. El final de la guerra trajo ganancias territoriales. La región histórica de Galicia, que había pertenecido a Polonia tras la Primera Guerra Mundial, pasó a manos soviéticas en Ucrania. En 1953 llegó al poder Nikita Khrushchev, que permitió la anexión de Crimea a Ucrania en 1956. El territorio tenía una mayoría rusa, pero el movimiento fue considerado como simbólico porque el poder central seguía residiendo en Moscú. Sin embargo, esta acción traería consecuencias en el futuro. El poder soviético continuaría por unas décadas más, pero comenzó a languidirse tras el mayor accidente nuclear de la historia. El 26 de abril de 1986 explotó uno de los reactores de la central nuclear de Chernobyl. El desastre contaminó miles de kilómetros cuadrados, con niveles de radiación extremadamente altos y golpeó seriamente a la reputación de la URSS. No se sabe actualmente el número de fallecidos y afectados como causa de esa radiación, pero se estima que fueron miles. Fin de la Unión Soviética e independencia de Ucrania. Tras el referéndum sobre el estatus político de Ucrania dentro de la Unión Soviética, el 17 de marzo de 1991, los ánimos por la independencia de Ucrania fueron creciendo al igual que el resto de la República Soviética. La Declaración de Independencia de Ucrania fue aprobada por el Congreso de la Rada Suprema el 24 de agosto de 1991, tras lo cual Ucrania se convertiría de facto en una república independiente, y esto sería por la fuerza de los hechos. El 8 de octubre de 1991, el Parlamento aprobó la Ley sobre la Ciudadanía Ucraniana, en el referéndum de la independencia del 1 de diciembre de 1991. En total, el 90.3% de la población votó a favor de la independencia. Al mismo tiempo, Leonid Kravchuk fue elegido el primer presidente de Ucrania. Leonid, al ganar la presidencia, firmó el Tratado de Velázquez, así certificando el final de la URSS y el reconocimiento como Estado independiente de Ucrania. En 2005 llegó al poder Víktor Yushchenko, el primer presidente alejado de Kremlin, tras ganar a Víktor Yanukovych, la opción oficialista favorita. La victoria se dio tras un balotaje que se tuvo que repetir por indicios de fraude, pero Yanukovych supo rehacerse y ganar las elecciones de 2010, volviendo a llevar a Ucrania a la fuerza más próxima a Moscú. Sin embargo, nunca pudo terminar su mandato. Entre noviembre de 2013 y febrero de 2014, miles de ucranianos contrarios al presidente se tomaron las calles y lo derrocaron, y esto fue conocido como Euromaidan. Crisis entre Rusia y Ucrania. La invasión rusa a Ucrania es un episodio bélico
en curso a gran escala que comenzó el 24 de febrero de 2022. Es el mayor ataque militar convencional en suelo europeo, desde las guerras yugoslavas o incluso, según algunas fuentes, desde la Segunda Guerra Mundial. La invasión estuvo precedida por una acumulación militar rusa que comenzó a principios de 2021, durante la cual el presidente de Rusia, Vladimir Putin, criticó la ampliación de la OTAN. Posterior a 1997, por considerarla una amenaza para la seguridad de su país y exigió que se cumplieran los acuerdos entre James Becker y Mikhail Gorbachev de 1989, que habían establecido que no se extendería hacia el este. A pesar de las acumulaciones militares, los funcionarios rusos, desde mediados de noviembre de 2021 hasta el 20 de febrero de 2022, negaron repetidamente que Rusia tuviera planes de invadir Ucrania. El 21 de febrero de 2022, Rusia reconoció la independencia de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Dos estados autoproclamados independientes en la región de Donbass, en el este de Ucrania, y envió tropas a estos territorios al día siguiente. El Consejo de la Federación Rusia autorizó por unanimidad a Putin a utilizar la fuerza militar fuera de las fronteras de Rusia. El ataque se inició tras varios meses de tensión diplomática por la concentración de aproximadamente rusos en la frontera de Ucrania, que empezó a finales de 2021. El 24 de febrero, Putin anunció una operación militar especial en territorio de Donetsk y Lugansk. Los misiles comenzaron a impactar en lugares de Ucrania, incluida la capital de Kiev. El Servicio Fronterizo de Ucrania dijo que sus puestos fronterizos con Rusia y Bielorrusia fueron atacados. 2 horas más tarde, las fuerzas terrestres de rusas entraron en el país. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, respondió con la promulgación de la ley marcial, el cierre de los lazos diplomáticos con Rusia y el orden de la movilización general, para la cual prohibió la salida del país de los hombres entre 18 y 60 años. La invasión recibió una condena internacional generalizada, con excepción de algunos países, entre ellos China, India y Brasil, incluidas nuevas sanciones impuestas a Rusia. El 28 de febrero y el 3 de marzo, las delegaciones rusas y ucranianas sostuvieron reuniones en Bielorrusia, en las cuales discutieron varios puntos como el cese al fuego y la retirada de las tropas rusas. Pero sin llegar a un acuerdo, aún así acordaron otra reunión sin fijar una fecha. Entre tanto, en varias ciudades del mundo se produjeron manifestaciones en contra de los ataques de Rusia a Ucrania, donde pedían el fin de la guerra y la búsqueda de alternativas diplomáticas. Muchas de estas acompañadas de pancartas, unidas también de iluminación de monumentos, edificios y estatuas con los colores de las banderas de Ucrania. Las protestas contra la guerra acaecidas en Rusia desde el estallido del conflicto resultaron en arrestos masivos. Gracias. Bien, el siguiente grupo, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 4. Les vamos a hablar sobre lo que es la historia de Rusia y Ucrania, el origen y sus conflictos. A continuación, mi compañero.
Rusia y Ucrania, toda la historia y origen del conflicto. Es cierto que hay mucha tensión entre ambos países. El problema es que Moscú no acepta la independencia de Kiev. Ambas naciones tienen una historia que data desde la Edad Media y sus raíces son comunes en el estado eslavo oriental de Kievan ruso. Después de leer este post podrás entender el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, toda la historia y origen del conflicto. A decir de verdad, ambas naciones tuvieron destinos separados durante siglos, surgiendo así dos idiomas y culturas. En el caso de Rusia se convirtió en un imperio, mientras que Ucrania no consolidó su propio estado. En el siglo XVII, gran parte del territorio de Ucrania perteneció al Imperio Ruso. Cuando se desmoronó en 1917, Ucrania fue independiente por poco tiempo y luego fue conquistada por la Rusia soviética. Ucrania se separa de la Unión Soviética. En 1991, Ucrania, Rusia y Bielorrusia fueron las tres naciones que sellaron la desintegración de la Unión Soviética. Sin embargo, Moscú aún pensaba conservar su influencia, por lo que decidió crear la Comunidad de Estados Independientes, CEI, el cual sería un instrumento para lograrlo. Además, el Kremlin pensaba que con el suministro de gas barato lograría controlar al país vecino, pero no sucedió así. Mientras Rusia y Bielorrusia se aliaron, Ucrania fijaba su vista en Occidente. Esa postura adoptada por Ucrania al Kremlin no le gustó. Aún así, no hubo conflictos en la década de los 90. Sin embargo, eso a Moscú no le preocupaba porque Occidente no quería integrar a Ucrania. Rusia estaba debilitada económicamente, entre otras cosas, por la guerra de Chechenia. En 1997, a través de la firma del llamado Gran Tratado, Moscú reconocía la frontera con Ucrania, incluyendo las etnias rusas que vivían en la península de Crimea. Siguiente diapositiva. Rusia y Ucrania, primeras fricciones de la amistad postsoviética. Rusia y Ucrania comenzaron a tener la primera crisis política bajo la presidencia de Putin en el año 2003. Rusia inició la construcción de una presa en el estrecho de Kerch, que daba hacia el islote ucránico de Tuzla. Ucrania reconoció y lo vio como un intento de redefinir la frontera. Sin embargo, el conflicto no llegó a mayores y logró resolverse tras una reunión bilateral entre ambos presidentes. La obra no fue concluida, pero la mitad de ambos presidentes se fracturó. Cuando hubo las elecciones presidenciales en 2004, Rusia le dio su apoyo al candidato prorruso Víctor Yanukovych. Sin embargo, su victoria fue impedida por la Revolución Naranja, ganando el político pro-occidental Víctor Yushchenko en los años 2006 y 2009. Rusia cortó el suministro de gas a Ucrania. También interrumpió el tránsito a la Unión Europea. Para el 2008, el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, intentó integrar a Ucrania y a Georgia a la OTAN. Sin embargo, Moscú manifestó que no aceptaría la independencia de Ucrania. Este deseo de Bush no fue posible porque Alemania y Francia impidieron que fuera así. Luego, en la cumbre de la OTAN, llevada en cambio a Bucarest, hubo un diálogo entre Ucrania y Georgia sobre la membresía de la OTAN, pero no se fijó fecha alguna. Ucrania se dio cuenta de que con la OTAN no habían avances, por lo que decidió impulsar una conexión con Occidente a través de un acuerdo de asociación con la Unión Europea. En el 2013, meses antes de que se llevara a cabo la firma, Moscú generó una presión económica sobre Kiev, obstaculizando las importaciones ucranianas. Esto originó que el entonces presidente ucraniano, Yanukovych, suspendieran el acuerdo negociado. En febrero del 2014, huyó a Rusia después de desencadenar protestas de la oposición. Rusia y Ucrania, la guerra de trincheras. Ya se había desatado un conflicto entre Rusia y Ucrania,
dando lugar a una guerra de trincheras. Los separatistas fueron a la ofensiva a finales del 2015, alegando que el ejército ruso había sido desplegado. Moscú lo negó todo. Esto conllevó a una segunda derrota por parte de las fuerzas ucranianas en la ciudad estratégica de Debaltseve. Este conflicto originó el acuerdo de paz Minsk con Occidente como mediador, pero hasta el día de hoy no se cumple. Para el 2019, las tropas de cada país se retiraron, pero Putin se negó a reunir con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, alegando que no estaba implementado en los acuerdos de Minsk. Desde el año 2021, Putin exige a Estados Unidos que Ucrania no forme parte de la OTAN y tampoco reciba ayuda militar, pero esta demanda es rechazada por la OTAN. El conflicto entre Rusia y Ucrania aún persiste. Ucrania ya se ha convertido en un estado ingobernable de manera repentina e inesperada, después de ser una de las repúblicas postsoviéticas más estables desde el punto de vista económico, político y social en la década de los 90. Se convirtió en una zona inestable con muchos conflictos armados y resentimientos nacionalistas que fueron alentando en sus inicios desde fuera de sus fronteras. En la actualidad ya son muchos los muertos y los millones de desplazados por este conflicto. Todos estos conflictos originaron asociaciones económicas y protestas contra Rusia y la solicitud de devolver el territorio ucraniano, pero Putin se negó a ello. Nacimiento de la URSS. Rusia es la nación más grande de la Tierra, un verdadero continente. Su territorio se extiende desde el centro de Europa hasta el extremo de Asia. Durante buena parte del siglo XX, Rusia existió dentro de un estado aún más grande que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Ese estado nació después de la Revolución de 1917. El imperio de los zares de Rusia se deshizo y un número importante de países surgieron de sus cenizas: Polonia, Estonia, Letonia o Lituania, pero también otros como Ucrania y Georgia, y por supuesto la República de Rusia. La siguiente. Rusia se convirtió en el primer estado socialista del mundo. Estaba dirigida para los bolcheviques, un partido antiliberal y antidemocrático, que si bien inició algunas leyes progresistas e innovadoras, controlaba la sociedad con una dictadura marcada por la violencia y la imposición. Los bolcheviques querían crear una sociedad igualitaria, pero para ello suprimieron las libertades ciudadanas y los derechos civiles. Destruyeron así la primera democracia parlamentaria que se había creado en Rusia. Cuando la Rusia bolchevique se consolidó, comenzaron a atacar a los países que la rodeaban. En unos pocos años, Rusia invadió y recuperó muchos de los territorios que había perdido y los incorporó a la URSS. Uno de ellos fue Ucrania, un territorio muy amplio del que una parte quedó en manos de Polonia. La historia de Ucrania. En la Edad Media había existido un primer estado ucraniano, la Rus de Kiev, que también se considera el inicio de Rusia. Cuando en el siglo XVIII Rusia se convirtió en un imperio, casi toda Ucrania quedó en sus manos. La cultura y el idioma ucraniano fueron menospreciados y perseguidos durante muchos años. A la lengua ucraniana se le consideraba merodialecto de la rusa. La cultura propia se veía como campesina, pobre, poco sofistificada. Las élites culturales ucranianas lucharon por una autonomía en el imperio y cuando ésta se hundió tras la revolución, intentaron crear un estado independiente. La reconquista del país por los bolcheviques tuvo primero una cara amable. Se permitió el florecimiento de la cultura y la lengua, pero luego la política se hizo muy restrictiva. Las políticas de los bolcheviques llevaron al país a una gran hambruna llamada Holodomor, en la que murieron millones de ucranianos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis invadieron la URSS y provocaron una enorme destrucción en Ucrania, asesinando a millones de personas, incluyendo a casi toda la población judía. Ucrania fue uno de los escenarios del Holocausto. Una parte de los ucranianos colaboró con los nazis para lograr su independencia, cometiendo muchos crímenes.
Otra parte luchó contra los invasores nazis y consiguieron expulsarlos del país, junto con el ejército de la URSS. Con el tiempo, Ucrania dentro de la URSS se recuperó y llegó a ser uno de los territorios más importantes de la Unión. Tenía una gran industria y era considerada como el granero del país. Producía una gran cantidad de trigo y pan. Y cuando en 1991, tras muchas tensiones, la URSS se disolvió, los países que la componían se hicieron independientes y Ucrania también votó en el referéndum masivo a favor de su consolidación como Estado propio. En lo que es el siglo XXI, el camino para la paz y la prosperidad está aún lejos. En Ucrania es un país muy grande donde casi la mitad de la población tiene como lengua materna el ruso y se sienten vinculados a Rusia. Había mucha indecisión acerca del camino que tenía que tomar Ucrania, de ir hacia la Unión Europea y occidentalizarse o mantenerse bajo la influencia de Rusia. Muchos ucranianos pensaban que era posible tener ambas cosas. Aprovechando una crisis política en Ucrania en 2014, con manifestaciones y violencias callejeras, Vladimir Putin ordenó a sus tropas invadir de forma anónima, sin uniforme, la península de Crimea, que formaba parte de Ucrania. También impulsó levantamientos en dos provincias fronterizas con Rusia, que convirtieron esa parte del país en una zona de guerra durante muchos años. Los intentos de acuerdo en la ciudad bielorrusa de Minsk no sirvieron de mucho. Durante años, la tensión entre los dos países fue creciendo. Rusia acusó al gobierno ucraniano de ser ilegal y de apoyarse en la ultraderecha. Hay que recordar que, paradójicamente, es Putin quien se ha convertido en un modelo para la ultraderecha en Europa y en el mundo. Con el tiempo, Rusia incrementó la presión y llevó a sus ejércitos a la frontera con Ucrania hasta este 24 de febrero, cuando se ha decidido lanzar sus tropas desde diversos puntos de la frontera, bombardeando ciudades, aeropuertos y vías de comunicación. Siguiente grupo, por favor. Buenas tardes, compañeros, compañeras, profesor. Nosotros somos el grupo número 5, que está conformado por López Avilés, Freddy Fernando, Castro Plus, Stalin Jerónimo, Pachay Yepes, Milei de Arelis y Sánchez Pozo, David Elías. Nosotros les vamos a hablar sobre los casos de China-Taiwán, problemas de Siria y Palestina-Israel. A continuación, mi compañero. Muy buenas, yo voy a hablar sobre la división entre China y Taiwán. Los primeros que se asentaron en Taiwán fueron los pueblos de las tribus austronesias, procedentes de Oceanía, el suroeste asiático y partes de lo que es hoy el sur de China. La isla quedó registrada por primera vez en los archivos chinos en 232 a.C., cuando China envió una fuerza expedicionaria a explorar el lugar. Este es un hecho que Pekín cita para respaldar sus reclamos territoriales, después de ser colonia holandesa por un tiempo breve. Desde principios del siglo XVII, un importante número de inmigrantes empezaron a llegar a Taiwán desde China, muchos escapando de la agitación política o la penuria. La mayoría eran chinos, que eran descendientes de estas dos olas migratorias que conforman la mayor parte de la población actual. En 1895, después de la victoria de Japón en la Primera Guerra Sino-Japonesa, el gobierno Qing no tuvo más opción que ceder Taiwán a Japón.
pero después de su rotunda derrota en la Segunda Guerra Mundial, Japón tuvo que renunciar al control de todos los territorios que había ocupado en China. La entonces República China, uno de los países vencedores en esa guerra, empezó a gobernar Taiwán con el consentimiento de los aliados Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, la guerra civil de China se había iniciado en 1927, continuó tras la Segunda Guerra Mundial y pocos años más tarde las tropas del gobierno de Chiang Kai fueron derrotadas por las fuerzas comunistas lideradas por Mao Zedong. Gracias. El problema de Siria. Los temas a tratar aquí son cómo entró Siria en la guerra civil, quiénes son los opositores, quién es el grupo yihadista, las potencias extranjeras y la solución y las consecuencias de este conflicto. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo entró Siria en guerra civil? El actual presidente de Siria, Bashar al-Assad, heredó el poder de su padre Hafez al-Assad tras su muerte en el año 2000. Hafez llegó al gobierno en 1970 a través de un golpe de Estado y se consolidó como el líder del Partido Socialista Árabe Baath. Lo primero que hizo Hafez fue eliminar el partido a todos sus rivales políticos y dio los cargos de responsabilidad a familiares cercanos y gente de su confianza. Así, las riendas de su partido estaban en manos y la fuerza de seguridad quedaron en manos de la familia Assad, que era alaudita en su país mayoritariamente suní. Ya, en cuanto a la autocracia de Hafez, no toleró ninguna forma de disidencia política y la reprimió duramente, incluso la reprimió a los grupos políticos e individuos que desafiaban el régimen. A la muerte de su padre, Bashar asumió el liderazgo del partido Baath, comprometiendo lo que son las reformas políticas y económicas, y en este periódico se dio a conocer como la primera de Damasco, pero lo que nunca se llegó a materializar fueron las promesas de Bashar. En muchos sirios también se quejaron por el alto desempleo del país, de la corrupción del gobierno, incluso de la falta de libertad política y la represión del gobierno. En marzo de 2011, un grupo de adolescentes había pintado unas consignas revolucionarias en un muro escolar de la ciudad de Deraa y fueron arrestados y torturados por la policía. Este hecho provocó que las protestas en favor de la democracia inspiraran a la primavera árabe, como se conoció, que eran manifestantes que en ese momento se extendían por los lugares cercanos, como los que son Egipto, Túnez, Yemen o Libia. También se abrió fuego contra los civiles y las protestas que hubieron se dieron como la caída del régimen, pero no llegó a pasar. Se extendieron por todo el país y la respuesta del régimen fue intensificar lo que son la represión, provocando condenas internacionales, lo que provocó que las protestas pacíficas se volvieran un movimiento armado como respuesta a la represión del régimen. También los primeros movimientos de oposición armada consistían en lo que era la mezcla de civiles y militares de desertores. A medida que la resistencia también dispuso de más armas y de municiones, que eran cogidas de depósitos de armas dentro de lo que es Siria, también se donó regional e internacionalmente las hostilidades que se manifestaban convirtiéndose de conflicto a una guerra civil. Bueno, en cuanto a lo que son los opositores de esta guerra, tenemos que la rebelión armada busca lo que es la destitución de al-Assad, que ha ido evolucionando bastante desde el comienzo de esta guerra.
también podríamos decir que esta está formada por numerosos grupos rebeldes integrados por diversos tipos de personas y que dentro de ellas hay grupos que desarrollan una labor estrictamente política, pero también hay otros que se han ido por el lado de las armas. Estos grupos también incluyen tanto a los combatientes rebeldes moderados y no religiosos, como los que son el Ejército Libre de Sirios, o sea, el ELS, así también como los grupos islamistas o yihadistas. Ya, entre estos últimos grupos también se destacan lo que es el autodenominado Estado Islámico, el EI, como el Frente al-Nusra, que es un grupo en el que sus conocimientos están afiliados a lo que es Al-Qaeda y también a los principios de 2017, que se fusionó con los 4 grupos islamistas para convertirse posteriormente en Tasir al-Assad, convirtiéndose en el Estado Islámico. Los combatientes del Estado Islámico también terminaron enfrentándose tanto a la oposición moderada como a los grupos islamistas y a los que son las fuerzas del gobierno. En el conflicto también participan los que son los grupos kurdos del norte de Siria, que también están buscando asentarse en la zona de este país y han ido desempeñando un papel estratégico y que es clave en la batalla contra el ISIS. Además, podemos resaltar también que en la guerra de Siria también se ha ido involucrando lo que es el Arabia Saudita, también Turquía y Estados Unidos, y por lo general apoyando algunos grupos rebeldes o contra los islamistas, así como también Rusia e Irán por el lado de al-Assad. Ya a partir de 2014, Estados Unidos, junto con el Reino Unido y Francia y demás países, en total creo que 6 países más, se dirigieron incursiones al área contra lo que es el Estado Islámico de Siria, pero fueron evitando atacar a las Fuerzas Armadas del gobierno sirio. Ya, en cuanto a lo que son las potencias extranjeras, que podemos decir que durante su presidencia de Barack Obama, él se limitó a insistir en lo que es la renuncia de al-Assad, aunque el 6 de abril del 2017 la Casa Blanca, donde inclusive ya estaba Donald Trump posicionado, sorprendió a muchos cuando él ordenó que se lanzaran 58 misiles de crucero contra las Fuerzas Armadas de al-Assad. Esta acción militar fue, según ellos, en respuesta a un ataque con armas químicas que, según denunció Estados Unidos, había tenido lugar días antes por el gobierno sirio, pero fue algo que volvería a suceder años después. Por un momento también la intervención estadounidense no se compara con la que había tenido Rusia, a la que muchos responsabilizaban por haber cambiado el curso de la guerra a favor de al-Assad. La supervivencia del mandatario sirio es vista también por el Kremlin como una crucial para mantener los intereses de Moscú en la región. En cuanto a Turquía, podemos decir que también Turquía ha enviado ayuda militar y financiera a importantes grupos rebeldes, incluidos los grupos de ideología islamista. Aunque también, está alarmada también por lo que es el avance de las fuerzas kurdas, a las que se les acusa también de simpatizar con sus enemigos, y el Partido de Trabajadores de Kurdistán, o sea, el PKK, tiene también la presidencia en Turquía. También ha atacado algunas de sus oposiciones en Siria. En cuanto a los yihadistas, siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a este grupo, se puede decir que las revueltas de Siria empezó siendo como un movimiento laico y pacífico contra lo que es el régimen opresor. Sin embargo, fue progresando y se transformó en lo que es un conflicto militar como los grupos yihadistas, en la posición que defienden lo que es la superioridad del sunismo. Y estos hacen uso de la violencia para imponerlo. Ya, en cuanto al conflicto en Siria, no es algo sencillo, sino que tiene varias dimensiones, ya sean de clase, de identidad, alianzas locales, regionales y divisiones sectarias y religiosas, que estas han sido utilizadas a su favor
por cada grupo, convirtiéndose en algo cada vez más complejo. En cuanto al el sectarismo de Al-Assad, desde el comienzo de la revuelta, se ha ido alimentando por algunos poderes regionales y ha polarizado el conflicto e incluso ha abierto un espacio para los yihadistas. Estos grupos también han sido financiados por los gobiernos regionales en un intento de promover lo que son los intereses estratégicos y han ido ganando una gran influencia en el conflicto. La violencia de la secretaría y la amenaza de represalias han aumentado el número de desplazamientos dentro del país. Hay poblaciones que huyen a áreas donde la comunidad es la principal y se ha cambiado el mapa social en muchas ciudades y pueblos sirios. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Bueno, después de lo hablado, podemos decir que esto obviamente ha tenido consecuencias humanitarias. Bueno, las consecuencias humanitarias del conflicto sirio son, siguiente diapositiva, que esta guerra ha generado una crisis humanitaria sin precedentes en las últimas décadas. También el número de víctimas desde el inicio de este conflicto ya superan los que son las 1000 víctimas y un tercio de la población de Siria se ha visto obligada a huir. Ya 5 millones de sirios han sido desplazados internamente, mientras que 2 millones son refugiados registrados en países vecinos. En cuanto a la situación en los campos de refugiados en los países vecinos, se caracteriza por la superpoblación y la seguridad y la incapacidad de cubrir las necesidades básicas. Buena parte de la población también ha huido de la violencia de las fuerzas gubernamentales y en algunos casos también las milicias rebeldes. Un informe reciente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas detalla que el alcance de la depravación de los crímenes cometidos en Siria, entre los que se incluyen el asesinato, la violación, las torturas y la toma de rehenes, y todo tipo de violaciones, no tienen escrúpulos. Sin un final cerca y las consecuencias humanitarias sin un final cerca, podemos decir que las consecuencias humanitarias van a seguir aumentando y afectando no solo a Siria, sino que también a países vecinos como el Líbano, Irán y Jordania. Esto también, que han visto, o sea, son países que también han visto la violencia sectaria y étnica que se ha contagiado a sus fronteras y han tenido que acoger a un gran número de refugiados, cada uno de ellos. Entre ellos también destaca el Líbano que tiene a más de 800.000 registrados y Turquía que cuenta con más de 600.000. Por otro lado, el 10% de refugiados busca asilo en países europeos, lo que también ha provocado divisiones en estos países sobre cómo compartir la responsabilidad. Siguiente diapositiva. Bueno, a todo esto también se ha tratado de dar soluciones que no han tenido mucho éxito, como en las de 2016, en las que Estados Unidos y Rusia trataron de convencer a los representantes de las partes en guerra para que discutieran una ruta de paz. Pero las conversaciones se suspendieron cuando las fuerzas del gobierno sirio lanzaron una ofensiva en la ciudad norteña de Alepo. Ya en enero de 2017, Irán, Rusia y Turquía anunciaron un acuerdo para un cese parcial del fuego, pero tampoco llegó a tener mucho éxito. Desde 2019, Turquía y Rusia han establecido sin éxito varios ceses de hostilidades. Y a manera de conclusión, podríamos decir que la guerra de Siria ha demostrado ser muy compleja, porque estremece a grandes dimensiones sociales, no tan solo sociales, sino económicas, políticas, étnicas, incluso religiosas. Todas las iniciativas de paz lideradas por la ONU, por Estados Unidos, por la Unión Europea, han fracasado. Y en cambio, la guerra ha superado una oportunidad para que estos países como Turquía, Rusia e Irán aumenten su influencia en Oriente Medio y también en la política internacional. A continuación, mi compañero.
Conflicto Palestina-Israel. El conflicto Israel-Palestina es uno de los más largos y complejos de nuestros tiempos. Esto se debe principalmente a que ambas partes desean negociar la paz bajo condiciones específicas inaceptables para el otro. En los últimos años del conflicto se pueden apreciar en el lado palestino el ascenso al poder del grupo radical Hamas y su brazo armado. Esto ha causado que las posibilidades de paz se reduzcan, ya que Hamas no acepta bajo ninguna circunstancia la paz con Israel, país al cual se ha comprometido a destruir para crear un país islámico en todos los territorios de Palestina. Adicionalmente, los Estados Unidos y la Unión Europea consideran que a Hamas un grupo terrorista, complicando la situación para los palestinos. Es importante recalcar que a medida que la Autoridad Nacional Palestina, el ente reconocido internacionalmente como representante del pueblo palestino, ha perdido protagonismo y preferencia en la política palestina. Más lejana es la posibilidad de una paz duradera en un territorio que ha sido fuente de disputa por su importancia estratégica desde hace más de 3.000 años. Esta investigación se realizó un estudio de los acontecimientos sucedidos en el periodo 2005-2010, dentro de los territorios comprendidos por Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza. Este periodo fue elegido debido a la gran cantidad de sucesos de importancia acontecidos. El plan de retirada israelí, el ascenso de Hamas al poder, la toma de Gaza y la operación Plomo Fundido. La Organización de las Naciones Unidas, a pesar de encontrarse fuera de la delimitación temporal de la investigación, debido a la gran relevancia de este acontecimiento, donde el conflicto israelí-palestino es el conflicto social y armado en curso entre israelíes y palestinos por el control de la tierra palestina, que se remonta a principios del siglo XX. El conflicto de gran envergadura forma parte importante del conflicto árabe-israelí. En respuesta al crecimiento antisemitismo que se vivía en Europa a finales del siglo XIX, surgió un movimiento sionista que defendía el establecimiento de una patria para el pueblo judío en Palestina. Muchos judíos emigraron allí desde entonces y masivamente al término de la Segunda Guerra Mundial a causa del Holocausto nazi. Debido al incremento masivo de población judía en Palestina, aparecieron brotes de violencia cada vez más intensa entre las poblaciones judías y árabes. Como intento de solución, Naciones Unidas aprobó la participación de lo que había sido el mandato británico en Palestina, en dos, una parte judía y una parte árabe. El Estado judío supondría un 55% del territorio del mandato, incluido el desierto del Negev, y su población estaría formada por 500.000 judíos y 400.000 árabes palestinos. En este momento, los judíos solo poseían el 7% de las tierras de Palestina. Hay importantes actores internacionales involucrados en el conflicto. Las dos partes que participarían en las conversaciones directas de paz, en caso de que hubieran sido el gobierno de Israel, actualmente liderado por Naftali Bennett, y el Estado de Palestina, actualmente presidido por Mahmoud Abbas. El cuarteto sobre Oriente Medio, compuesto por un enviado especial de los Estados Unidos, otro de Rusia y un tercero de la Unión Europea, y uno de las Naciones Unidas media en las negociaciones oficiales. La Liga Árabe es otro actor importante que ha propuesto un plan de paz alternativo. Egipto, miembro fundador de la Liga Árabe, ha sido históricamente un factor importante. Muchas gracias. Bien, listo niños, estamos sobre la hora. Bueno, vimos un poco una reseña histórica de los conflictos que se están dando en el mundo, con propósito o con la actualidad que arrancó el nuevo, bueno, no nuevo, porque ya vieron que no es que ahora el conflicto Ucrania-Rusia ya viene de algunos años. También nos damos cuenta
cuáles son los posibles beneficiarios de ese conflicto. En qué casualidad estaba revisando que el precio del petróleo está en 130. También se beneficia algo que fue por la pandemia atacado, que fue la parte petrolera, ahora se ve reactivada por este conflicto. Hay muchos intereses ahí. Pero bueno, en todo caso, si tienes alguna pregunta sobre lo que hemos visto sobre el conflicto de Rusia. Ingeniero, ayúdeme con algo, con la asistencia. Lo que pasa es que entré después que usted tomó lista. Ay, ahí sí estamos fregados porque ya el SIUC me sacó y tengo que volver a ingresar. Déjeme ver si ingreso. Sí, por favor, gracias. Nombre. García, Gabriela. García Cerezo. Ya listo, ¿alguien más? Yo, Muy amable, buenas tardes. Andino. Andino. Sí. No sé si registró mi asistencia. A ver, déjame ver. Yo lo puse Andino por cuando lo vi que ingresó. Ah, ok, muchísimas gracias. Listo, niños, un placer. Tengan una linda semana. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Recuerden que este lunes ya arrancamos exámenes, arrancamos con ustedes. No se olviden de hacer, bueno, el glosario yo lo comencé a calificar, todavía no llega a ustedes, estoy en telemática calificando. Y también no se olviden que tienen que cubrir con las últimas actividades que hay, inclusive la de hoy. La de hoy, los grupos que no pusieron no graben video, simplemente suban las diapositivas, no hay problema. Como es repaso de esto, lo ponemos solo con las diapositivas y el resumen de Word. ¿Ya? Y la lección, creo que terminaba el 17, el repaso, no sé, revisen ahí dice cuándo comienza y cuándo cierra la lección de repaso. Ahí, chica, una pregunta, díganme. Chica. Era con respecto al repaso, ingeniero, era con respecto al repaso porque justo yo estaba en Moodle y veía el punto allí, la ficha. Hay que realizarlo. Ya, listo, ingeniero, muchas gracias. Un abrazo, pasen bien, linda semana, cuídense mucho.